Llegamos a este momento del culto, Padre. Ahora queremos que tú nos hables y que el pastor solamente sea un instrumento utilizado en tus manos para expresar tu voluntad, lo que tú quieres para la iglesia y para edificar y fortalecer la fe de mis hermanos. Gracias te doy por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Regresamos a los 10 mandamientos, los que nos habían quedado pendientes. Pero sí quiero iniciar comentando de que no es nada sencillo, porque a pesar de que son de los 3 mandamientos más cortitos que vamos a encontrar, tienen enorme complejidad y mucho más en la época actual. Entonces sí les pido un poquito de paciencia si me tardo un poquito más de los 40 minutos, porque sí hay muchas cosas que comentar acerca de estos tres mandamientos. Y el día de hoy retornamos a meditar alrededor de estos mandamientos. Después de que ya hemos predicado acerca de los primeros 4. Y hemos dicho, los primeros 4 mandamientos hablan de nuestra relación con Dios y la relación de Dios que tiene con nosotros. Todavía antes de Semana Santa alcanzamos a abarcar el 5.º mandamiento, que ya empieza en una relación con el prójimo, con las demás personas. Y ese 5.º mandamiento se enfoca mucho en la relación que tenemos con nuestros padres y con nuestros superiores. Pero ahora, siguiendo la línea de la relación que se debe dar entre los seres humanos, los 4 primeros es con Dios. Pero ahora estamos en estos 6 que hablan de la relación que tenemos con otros seres humanos. Y que Jesucristo, cuando le preguntan cuál es el principal mandamiento, condensa estos 6 mandamientos en una frase de amarás a tu prójimo. Estos 3 que vamos a ver el día de hoy tienen esa profunda relación. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y son mandamientos que son muy concretos. En español son simplemente 2 palabras y en el hebreo también son simplemente 2 palabras. Y de hecho los 3 mandamientos comienzan con una palabra que denota perfectamente algo que está prohibido. Y que hasta cuando son pequeños nuestros hijos, estamos acostumbrados a decirla, no. Y le hablamos con firmeza al niño, a la niña, no. Y ya después complementamos, no toques eso, no te subas, no corras, no. Los 3 mandatos empiezan con una prohibición. No, hijo, no te subas ahí, está prohibido subirte ahí. No, hijo, no te asomes, está prohibido asomarte. No, hijo, no te puedo llevar, está prohibido ir a ese lugar. Prohibición. Por eso el título es prohibido matar, adulterar y robar. Porque lo dice claramente y lo leyeron 3 veces. No matarás, no cometerás adulterio y no hurtarás. Sin embargo, aunque son muy concisos, muy claros, y son mandamientos que forman parte de la ética, no nada más la ética cristiana, sino la ética de toda la humanidad. Estos 3 mandamientos son muy profundos. Tienen una profundidad todavía mayor para que los que somos creyentes en Dios y creyentes en Jesucristo. Y esto porque si nos vamos a un país donde no hay cristianismo, también seguramente los tienen. No matarás, claro que forma parte de la ética mundial. No hurtarás, no adulterarás. Pero para el creyente en Dios, para el creyente en Jesucristo, es muchísimo más profundo pensar en estos mandamientos. Y meditemos alrededor de cada uno de ellos, hermanos. Y vamos a iniciar con el primero que dice claramente, no matarás. Y es que como iglesia presbiteriana reformada, debemos partir de una doctrina que es central en todo lo que creemos como iglesia presbiteriana. Una doctrina que debe ser el centro de muchas otras doctrinas que giran alrededor de lo que creemos.
La doctrina medular de nuestra iglesia presbiteriana se llama soberanía de Dios. Y uno de los versículos más emblemáticos de esa soberanía de Dios, de que Dios es el soberano, Dios es el rey de todo, es el Salmo 24, versículo 1, que cantaba el coro hace unas semanas. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, ¿y qué dice, hermanos? Y los que en él habitan. Eso forma parte de la sabiduría de Dios. De Jehová es la tierra, de Jehová es su plenitud, de Jehová es el mundo, pero además de Jehová es el mundo y los que en él habitan. Eso suena lógico, suena sencillo para entender. Pues sí, ¿no? Ha de ser así. Pues hay que creerlo así. Sin embargo, asimilar este pasaje bíblico, este versículo, es pensar y tener en claro, hermanos, que todas las personas que habitaron el mundo, sí, las personas que vivieron en el año 1300, en el año 500, en el año 700 antes de Cristo, todas las personas que habitaron en el mundo, ¿de quiénes son? Son de Jehová, porque así lo dice el Salmo. El mundo y los que en él habitan. Las personas, las 8,000 millones de personas que vivimos en este momento en el planeta, son del Señor. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo, y los que en él habitan, todos somos de él. Y en ese versículo también se incluye a todos los que habitarán. No sabemos cuántas personas más van a nacer, pero van a seguir naciendo. Y van a habitar el planeta. Aquí, en China, en Rusia, en España. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan son de Jehová. Y eso incluye todo el tiempo de vida que Dios le permite tener a cada una de las personas. Por eso decimos, es una frase muy común en muchos de nosotros, nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos pertenece a Dios. Y algo que debemos tener muy en claro, hermanos, con esta soberanía de Dios, nadie debería arrebatar esa vida. Nadie tiene el derecho de arrebatarla. Y eso es lo que está estableciendo este mandamiento. Le está diciendo a la humanidad, no matarás. No le puedes quitar la vida a alguien. Lo reafirma allá en Deuteronomio 38, versículo 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Quién está hablando? Dios. Y vean lo que está diciendo Dios. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano. No hay nadie que libre de mi mano a la humanidad. Pero cuando revisamos, hermanos, la palabra hebrea que se utilizó en este mandamiento, nos damos cuenta que este mandamiento no solo implica que no quites la vida en ningún caso de otra persona. Y es que de repente cuando pensamos en ese mandamiento en español, y lo usan mucho de repente los niños, no matarás. Y entonces ven al papá que mata una mosca. Papá, estás pecando, estás rompiendo el mandamiento, porque la Biblia dice, no matarás, eres un pecador. E incluso hay personas que deciden en algún momento de su vida, no voy a consumir productos animales porque la Biblia dice, no matarás, y es ni modo de matar una vaca, un puerco, un pollo, no matarás. Por eso nos tenemos que ir
al hebreo original. Y también nos enfrentamos, cuando revisamos este mandamiento, al asunto de las guerras. Cómo les gusta a las personas ateas. Pero es que aquí dice que entren a la ciudad y maten a todos, hasta a los niños. Pues no, que no matarás. ¿O qué pasa con la muerte en defensa propia? Entraron a mi casa, me iban a matar y yo lo maté primero. Hay una frase por ahí, ¿no? De que lloren en su casa, que lloren en la mía. Qué difícil. Ya no es tan fácil, ¿verdad, hermanos? Pensar no matarás. Porque ¿qué respondemos ante estos problemas éticos? La palabra hebrea nos da mucho pie a eso, hermanos. La palabra es ratzaj, que cuando la entendemos en el contexto hebreo en el cual se escribieron los 10 mandamientos, tiene una connotación que dice despedazar, hacer pedazos, matar a alguien. Pero está referido específicamente esta palabra a otro ser humano. Esta palabra se usaba para referirnos a los seres humanos. Y por lo tanto hay versiones que lo que hacen es traducirla como no asesinarás. Con saña, con rencor, con ira, con violencia. A eso se refiere la palabra de ratzaj. Asesinar a otro ser humano. Hacer lo que conocemos en la actualidad como un homicidio premeditado. Dicen con alevosía y ventaja. Y esto, si se fijan, entonces saca de manera tajante, pues es que se atravesó una mosca y me estaba molestando el mosquito que me picó, porque la palabra no matarás, ratzak, no se refiere a los animalitos, se refiere en específico a matar a otro ser humano. Y además, cuando dice y hace énfasis que es con una connotación de violencia, con meditación, con alevosía, con ventaja, está sacando de lado cuando ocurre algún homicidio impremeditado, que no pensabas. Éxodo 21, versículos 12 al 14, pone un ejemplo. Dice en sus leyes el Señor: el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía de mi altar, lo quitarás para que muera. Vean cómo lo establece de manera más clara el Señor. Si lo hizo con alevosía, ahora sí, de ahí sí lo vas a quitar del altar para que muera. Pero si lo que ocurrió es por un incidente, pretendías herirlo, no pretendías herirlo y mucho menos matarlo, había ciudades de refugio donde la persona quedaba bajo resguardo. Haciendo entonces esta distinción, nos podemos enfocar, hermanos, a que cuando Dios dice a su pueblo, no matarás, estamos hablando de un asesinato premeditado. Estás matando a otras personas. Y aquí entramos a otro asunto relacionado a esto. ¿Por qué alguien le va a quitar la vida a otra persona con alevosía y ventaja? ¿Por qué alguien va a asesinar a otra persona con alevosía y ventaja? Lo interior del ser humano, hermanos. ¿Por qué matan? ¿Por odio? ¿Por venganza? ¿Por ira descontrolada? Y eso es enormemente triste en nuestra actualidad con los feminicidios. Ira descontrolada. ¿Por quitarle sus posesiones, sus cosas?
Eso es lo que está en el fondo. Y es ahí en donde el Señor nos está diciendo, cuidado, no matarás. Y ni siquiera des pie a esas emociones, a esos sentimientos del odio, la venganza, la ira, la codicia, el deseo de tener las cosas de otro. Porque la Escritura dice, no matarás. Pero al ser cristianos, hermanos, el Señor Jesucristo todavía va más allá en este mandato. Este mandamiento lo lleva todavía muchísimo más al interior de las personas. Cuando Jesucristo habla del no matarás, allá en Mateo 5, versículos 21 y 22, vean la profundidad que hace Jesucristo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y vean lo que dice el Señor Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Está siendo muchísimo más profundo, porque cuántas veces no pasa el simple deseo. ¡Ay, ya que se muera este! Cuidado, hermano. El desear la muerte a alguien. Ayer veíamos las escenas, ¿no?, del intento, atentado contra el presidente, y habrá más de una persona. ¡Ay, qué bueno que ya se lo! No, espérese, hermano. Espérese. Cualquiera que llama fatua, ya lo estás matando. De solo pensarlo, ya estás matando a la otra persona. Y es que los creyentes cristianos debemos tener mucho cuidado qué es lo que alberga nuestro corazón. Sí, hermano, te cae mal el presidente de tal país, pero cuidado con lo que alberga en tu corazón y lo que publicas, con las frases con las que platicas. Cuidado. Eso no debemos tener mucho cuidado como cristianos. Dice 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Tremendo, ¿no, hermano? No, pastor, yo nunca he matado a nadie. Ni siquiera tengo pistola. Ni cuchillo, ni nada, ¿no? Pero sí me pasa por aquí el, ay, yo que te mueras. Cuidado. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Hermanos, de Dios es la vida. Todas las vidas. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y todos los que en él habitan. Pero también de él, sí, también de él. Y también de ella, sí, también de ella es dueño. De ese villano Adolf Hitler y Mussolini, de todos, sí, también de él es dueño. Cobrará cuentas, se arreglará con ellos y pagará conforme a lo que han hecho. No es tuyo. Claro, hermanos, es importante hacer las precisiones, ¿verdad? Pastor, ¿qué pasa con las personas que trabajan en la seguridad pública, en el ejército, en la marina, en la policía y que les dan un arma bajo su custodia? Hay ocasiones, y tristemente en nuestro país, en donde hay grandes brotes de violencia, puede haber necesidad de utilizar esa arma para matar a alguien. Sí, sí es cierto, hermanos. ¿O qué pasa en el caso de las guerras que se describían en el Antiguo Testamento? O lo que les decía, la muerte en caso de defensa propia. Vean Romanos 13, versículos 3 y 4.
Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada para él, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Para qué están los policías? ¿Para qué está el ejército? ¿Para qué está la marina? Para dar seguridad al pueblo. Si se portan bien, si tú no tienes delitos, si tú te portas bien y sigues los reglamentos, no hay ningún problema. Aquí lo dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de esa autoridad. Pero si lo que estás haciendo va en contra de los estatutos de Dios y en contra de las leyes civiles y estás atentando contra la vida de las demás personas, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Hay reglas, hermanos. Parecía, ¿verdad?, que lo que aconteció el lunes en Teotihuacán, nuestros policías de la Guardia Nacional tenían mal tino, porque se ve cómo va corriendo la persona y dan los balazos alrededor, porque de parte de las reglas es no vas a matarlo la primera. Lo primero que buscas es deshabilitarlo. Por eso cuando lo hieren en la pierna, parece ser que él se siente perdido y prefiere suicidarse. Pero la muerte de otras personas, cuando trabajan en ejército y en todas esas instituciones, es la última opción. ¿Qué pasa en el caso de la autodefensa? Éxodo 22:2. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que le hirió no será culpado de su muerte. Pues me está poniendo la pistola. Yo lo único que hice fue defender mi vida. Defender la vida que el Señor me dio. Defender la vida de mi ser querido. Claro, hay que hacer todo un trámite, toda una serie de juicios, todas las cuestiones legales. Pero con esto debemos entender, hermanos, que hay muertes que ocurren de manera defensivas. Hay guerras en las que se debe enfrentar la muerte para defensa. Porque lo que está buscando es la justicia de Dios y la protección del pueblo y de todo lo que a Dios le pertenece. Lamentablemente, hermanos, y lo mismo pasa en las guerras. Me están atacando, voy a defenderme. ¿Estás atacando a mi población civil? Cosa que rompe todos los protocolos establecidos a nivel internacional. Tengo que defenderme. ¿Qué pasa, hermanos? Que lamentablemente no siempre es así en las guerras, en la historia de la humanidad. Ni siquiera está pasando tal vez en los frentes de guerra que tenemos en la actualidad, donde mucha de esa guerra y de esa destrucción y muerte no es en defensa, no es por justicia, no es por protección. Sabemos que en muchos de esos casos son cuestiones económicas o son muestras de poder. Tendrá que entregar cuentas esas personas. Tendrán que entregar cuentas. Y un último punto dedicado a este mandamiento, que también es muy actual y yo sé que causa muchísima controversia en algunos medios. Pastor, no matarás, ¿incluye el tema del aborto y del suicidio? Temas relacionados con la muerte, ¿eh? Por eso les decía al principio, no es sencillo. Pude haberme tardado 10 minutos en este punto. No matarás y ya, no mates ya, ni una mosca. Pero pastor, ¿qué pasa en estos casos? ¿Qué pasa en el aborto?
Hay una realidad, hermanas, hermanos, que debemos enfatizar y que parte del texto que les leí al principio. Dios es dueño de todos los seres vivos que habitan en el mundo y nadie tiene autoridad para quitarle la vida a esas personas. Y si bien, hermanos, yo sé que la filosofía, la bioética se encarga de estos asuntos en gran medida, médicamente incluso no le llaman bebé al producto que está adentro, le llaman así producto, que es un término médico. Así nos ponen el ultrasonido, ¿no? La paciente presenta un producto de 3 meses de tal medición y el producto. O a lo más le llaman el embrión. Presenta la cavidad uterina con presencia de un embrión en las primeras semanas de embarazo. Y sí, también hay una realidad. Durante las primeras semanas, que ni siquiera estaríamos enterados tal vez si está embarazada la persona, porque es demasiado pequeño, es microscópico, es un cúmulo de células. También eso es una realidad, no tiene sistemas, no tiene órganos. El corazón por ahí de la semana 5 creo que es cuando se empieza a formar y a funcionar. Antes es células, la gástrula y la blástula y no, ya ni me acuerdo de mis clases de embriología. Pero ¿qué pasa teológicamente? Eso es médicamente. Y está bien, Dios nos ha permitido ir conociendo esa maravilla de lo que es el periodo embrionario. Pero ¿qué pasa teológicamente? Hay una realidad. Ya hay un alma. Aunque sea un cúmulo de células, ya hay un alma. Salmo 139, versículos 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Sé que es difícil, porque en la bioética, porque en la ética, pues es un embrión, pero teológicamente ya tiene un alma. Y por lo tanto, sí, hermanas, sí, hermanos, el no matarás incluye el tema del aborto. En el segundo caso, del suicidio, ¿qué pasa? Tenemos que partir del mismo lugar, hermanos. Por eso les decía, es una doctrina central, medular en nuestra creencia presbiteriana. Dios es dueño de la vida, incluyendo mi propia vida. Por lo tanto, atentar contra mi propia vida también sería ir contra ese mandamiento. También estás infringiendo el no matarás. Casos bíblicos de este suicidio, Judas se suicidó. Y el rey Saúl también se suicidó cuando la otra persona le dice, entiérrame la espada porque no puedo morir aquí en batalla, prefiero más bien quiero morir aquí en batalla. Y el siervo le dice, no, yo no puedo matarte, y él se entierra su propia espada. Atentar contra tu propia vida también infringe el no matarás. Sin embargo, también hay que atender esto pastoralmente. Porque algo que ocurre mucho y es muy común, el pastor dijo que el aborto y entonces condenado. Se suicidó, ha de estar allá en el infierno. Y somos muy duros de repente cuando escuchamos ese tipo de notas.
Y no nos detenemos, hermanos, a pensar las condiciones que llevaron a esa persona a recurrir al aborto. Pues porque se la pasó divirtiéndose. ¿Sí, segura? ¿Conoces su historia de vida? ¿Conoces el por qué tuvo que recurrir a esa decisión? Sé que es difícil de entender, hermanos, pero también hay un factor incluso médico. Cuando se practican los abortos en la clandestinidad, y vean El Padre Amaro, la película, es muy clara en ese aspecto. ¿Qué pasaba en nivel salud pública? Que ese es en lo que yo trabajo de lunes a viernes. La salud pública, la salud de la población, en la clandestinidad se ponía en peligro, no nada más una vida, se ponían las dos vidas en peligro. Y sé que es muy doloroso, pero muchas veces la salud pública lo que busca es, hay que proteger aunque sea una. Doloroso sí, hermano, sí, tremendo. Que no queremos que nadie aborte. Incluso cuando me dieron clase de GIRE, un grupo dedicado a la reproducción y el aborto, decían, es que nosotros no queremos el aborto, nuestro sueño es que no haya aborto. Pero lo que estamos viendo es que se mueren los dos. Queremos rescatar a uno. Y cuando se hace en condiciones, con médicos que saben qué hacer, se tiene poquito mayor éxito para proteger una vida, aunque sea. Difícil, hermanos. Pero ¿por qué llevó a esa persona a tomar esa decisión? Muchas de las veces es abuso sexual. Entonces, ¿está bien, pastor? No, el mandamiento es claro, no matarás, no. Y si viene la persona conmigo a pedir consejo, ¿qué le voy a decir? No matarás. Eso es lo que tenemos que decirle a las personas, no matarás. Pero no es mi decisión, no es mi cuerpo. Si lo vas a hacer, hay clínicas que no quiero que vayas, porque estás poniendo en riesgo tu vida si te vas a la clandestinidad. Y de igual manera, hermanos, pensemos alrededor del suicidio. ¿Por qué se suicidan las personas? Hay enfermedades mentales, que están muchas veces de por medio inmiscuidas. Y no solamente me estoy refiriendo a ese tipo de afectaciones como la llamada esquizofrenia, o lo que en principios del siglo pasado decían los locos, pues se mató porque está loco. No necesariamente, hermanos. ¿Saben ustedes que en salud pública uno de los grandes problemas que tenemos como país y como mundo es la depresión, la ansiedad? Que le decimos a la persona, échale ganas, pero ya no puede, porque son cuestiones biológicas ahí las que hay de por medio. Ya no es échale ganas. Necesita tratamiento psiquiátrico. O si no toman ese tratamiento, ya no es posible controlarlo o no tienen la posibilidad de acudir con un especialista que los atienda a ese nivel de depresión y que terminan haciendo, suicidándose. Y ya ni hablemos de las familias. Ya la persona que se suicidó ya arreglará sus asuntos con el Señor. Su salvación está en manos del Señor. Allá. Imagínense llegando yo al funeral y se va a ir al infierno porque se suicidó, porque dice la Biblia no matar. No, ¿qué necesitamos, hermanos? Acompañar, entender que las personas llegan a esas decisiones muchas veces por cuestiones de depresión, de ansiedad. En ambos casos, y con esto termina este primer mandato, por eso les dije que era un poquito tardado, los otros no son tan largos. Debemos predicar un evangelio, hermanos, que dé esperanza en esta vida que es tan difícil. Debemos presentar el mensaje de Jesucristo, que Él perdona los pecados y que en la cruz perdonó nuestros pecados y los pecados de todas las personas.
Debemos acompañar a las personas cuando están sanas, fortalecer su vida emocional, espiritual. Pero también debemos acompañar a las personas cuando están pasando por alguna enfermedad, por algún problema, escucharlas y también canalizarlas con las personas especialistas. En el aspecto espiritual puede ser el pastor, puede ser el anciano de iglesia, los diáconos, los líderes. En el aspecto médico hay que canalizarlo con el personal adecuado. A veces la psicología no es suficiente. Existe la psiquiatría. No cometerás adulterio. Hermanos, el matrimonio no es un sacramento para la iglesia protestante. La Santa Cena, el bautismo son los únicos dos sacramentos que tenemos nosotros. Pero el matrimonio, hermanos, es de enorme importancia para Dios con respecto a su pueblo. La relación que se establece entre una pareja es central en la enseñanza bíblica. Atraviesa toda la Escritura el tema del matrimonio. Desde Génesis, cuando se conoce a Adán y Eva, y es sangre de mi sangre, cuerpo de mi cuerpo, de mí fue tomada, hasta la novia, que es la iglesia, y Jesucristo que viene por ella. Vean cómo todo el matrimonio atraviesa toda la historia bíblica. En esa imagen del novio y la novia, hermanos, hay una realidad. No cabe una tercera persona, Cuando el pueblo de Israel se va a seguir a otros dioses, meten a una tercera, cuarta, quinta, sexta persona en su relación con Dios. Dios mismo se enoja y los acusa a través de los profetas. Y no se queda callado, ¿Cómo les dice al pueblo? Te estás prostituyendo. Me estás siendo infiel. La relación de pareja no se toca. Es especial para Dios. Por esa imagen es que podemos comprender la enorme importancia que tiene este mandamiento para los creyentes en Dios, porque refleja la fidelidad que le tenemos a nuestra pareja, pero también la fidelidad que Dios tiene con nosotros y nosotros tenemos con Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? Pastor, es que la carne es débil, ¿no? La carne no es débil. Cuando estás con el Espíritu Santo, eres fuerte. Recibiréis poder, serás fuerte, fortalecido con el Espíritu Santo. Pero el adulterio, hermanos, la realidad es que daña la relación de pareja. Y algo importante, el adulterio deja marcas muy graves en las personas. No solamente en la compañera, en el compañero que sufrieron el adulterio, sino también en las personas que están alrededor de esa pareja. Llámese hijos, llámese padres, llámese sobrinos, llámese nietos, llámele como el nivel que usted quiera familiar. La palabra hebrea para adulterio es naaf, que es específico para decir infidelidad en el matrimonio. Y entonces los novios dicen, pastor, entonces aquí ya me salgo, ¿no? Ahí yo sí puedo ser infiel, pues todavía no firmamos, papelito habla. Hay una situación, hermanos. Lo que pasa es que el noviazgo moderno no existía en la antigüedad. No es el mismo noviazgo el de la antigüedad porque ni siquiera había al del contexto actual. Pero fíjense qué pasaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La pareja se comprometía. Es el caso de José y María. Se comprometieron. Diríamos que ya eran novios, aunque oficialmente todavía no estaban casados. Eran novios comprometidos. Pero ¿qué pasaba en aquellos tiempos? Que una vez que una pareja se comprometía, es decir, en palabras actuales, empezaban a andar, ya se consideraban un matrimonio. Lo único que le faltaba a José y María era vivir juntos.
y por lo tanto tener relaciones sexuales y todas las obligaciones como pareja. Pero ya eran una pareja, ya hasta se presentaban como mi esposa, como mi esposo. Por lo tanto, no adulterarás incluye el noviazgo. Se incluye también ahí, en nuestro contexto actual. Ahora bien, Jesús lleva nuevamente este mandamiento a una mayor profundidad que ser infiel. ¿Cómo? Teniendo relaciones sexuales con otra persona. Ay, pastor, es que pues, no hay un compromiso. O sea, fue nada más pues, al candor de la tarde y pues así pasó. Pero no, yo no quiero nada con ella, no, yo no quiero nada con él, no hay un compromiso. Cuidado, hermanos. Dice Mateo 5, 27 al 30. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero no tuve relaciones sexuales, pastor. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, y vean es donde entra esta frase, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Qué interesante que aquí es donde viene esa frase, ¿no? Si tu ojo te es ocasión de caer. Hermanos, no solamente es llevar la infidelidad a la práctica, sino en el pensamiento también existe la infidelidad. También existe rompimiento de ese mandamiento. Y aunque Jesús usa el ejemplo de un hombre que mira a una mujer para codiciarla, es igual cuando la mujer mira a un hombre para codiciarlo. Porque los dos son una sola carne. También hay infidelidad de parte de ellas hacia él. Las consecuencias del adulterio, hermanos, son graves. Porque el matrimonio, insisto, es santo ante los ojos de Dios. El matrimonio, y lo hemos dicho en otras ocasiones, es un pacto. Es un voto que yo le hago a mi pareja con testigo de Dios. Podría no estar la iglesia, ¿eh? Si quieren no inviten a la iglesia. Es que no tenemos recursos. Y está bien, no inviten a la iglesia. Nada más al pastor. Pero el matrimonio es un voto. Una promesa que le vas a hacer a tu pareja y pongo de testigo a Dios que lo voy a cumplir. Dice Levítico 20:10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Así de grave es el adulterio. Si le hiciste una promesa a tu pareja y no estás cumpliendo, ¿qué merecerías? Muerte. Por eso la invitación a todas las personas que tenemos nuestra pareja, a los matrimonios de nuestra iglesia, a los noviazgos de nuestra iglesia. Huid de la fornicación, que es relaciones sexuales antes del matrimonio, en el noviazgo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Huye. Sal corriendo. ¿Qué hizo José, hermanos? José, el de la Biblia, el soñador. Ya, andamos buscando. José. Bueno, José no. ¿Qué hizo José, el soñador? Pues se echó a correr, ¿no? Ahí nos vemos. Aún así la acusaron y lo metieron a la cárcel. Pero bueno, huye de la fornicación. 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Este versículo, ¿cómo nos gusta para atender a la comunidad gay? ¿Y los adúlteros y los fornicarios? ¿Lo usas, este versículo? No heredarán el reino de Dios. ¿Qué hacer, hermanos? Huye. Mejor. Proverbios 6, 23 en adelante. Para que te guarden de la mala mujer,
de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Ay, pastor, no, yo me sé controlar. Ajá. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Veía un TikTok ahí en Polanco, hermanos. No sé si lo vieron. Una novia que cachó a su novio dentro del carro con amante y le rayó con spray todo el carro. Y, ¿Por qué lo estás haciendo? Porque está ahí, me está engañando. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. No adulterarás, hermanos. Cuidemos nuestra relación de pareja. Tratemos a nuestra pareja como Cristo trató a la iglesia. Último, y este todavía es más cortito. No hurtarás. Hermanos, debemos entender muy bien que Dios no está en contra de que las personas tengamos propiedad privada. Esas imágenes de que la Biblia es socialista, comunista, no, de eso ni existía. No pierda de vista, hermanos, que lo que pasa es que todo es de Dios. El mundo y los que en él habitan, todo le pertenece a Dios. Y lo que sí nos toca a nosotros, como hijos de Dios, es ser mayordomos, ser administradores de lo que Dios tiene. Llámese la creación, llámese nuestro cuerpo o llámese las propiedades. Entonces, sí hay propiedad privada, en el sentido que es lo que Dios nos da a cuidar. Lo que sí la Biblia está en contra, y sí lo establece de manera muy clara, está prohibido quitarle al otro lo que Dios le dio. Es decir, está prohibido robarle. No robarás, no hurtarás. La palabra hebrea es ganaf, que esa palabra lleva implícita en el contexto, no vas a tomar las cosas de los demás a escondidas. No se las vas a arrebatar. Y también la palabra ganaf incluye, no usarás engaños para quitarle sus cosas. ¿Cómo se llama esta cosa de las pirámides? Tú vendes a uno y después vendes a 3 y después vendes a... Engañas a las personas. Incluye tomar cosas a escondidas, como si estuviera bien hacerlo. ¿Por qué? Ay, nadie se enteró. Me voy a llevar esto de la oficina. Nadie se entera. Total, tiene muchos, ¿no? Tiene mucho. Ay, total, por 10 pesos mi jefe no va a sentir nada. Cuidado, hermanos. Recordemos que nada le es oculto a Dios. Así esta palabra no solo se refiere a que no robarás, no hurtarás los bienes materiales de una persona, pero también es muchísimo más amplio el no robarle o no hurtar. Es no utilices el engaño. No uses la fuerza. Es más, en nuestro contexto actual, se incluye el problema del secuestro. Veía la serie del Mochaorejas. ¿Qué hacía? Toma a uno, le habla a la familia para sacarle 2 millones de pesos. Le está robando sus propiedades. Y muchas veces ni siquiera lo tenían, esos 2 millones de pesos. No secuestres. No raptes.
El secuestro express, ¿no? De que te llevan en el taxi, en el Uber, de cajero en cajero para que saques los recursos. No te aproveches de las necesidades de los demás para obtener beneficios. También eso se incluye. Ay, ¿me prestas dinero? Sí, claro. 35% de intereses, ¿no? Y si no pagas, te subo a 50%. Dicen que hay un empresario que se dedica a eso. E incluso, hermanos, usar artimañas para no pagar. Vamos a meter esto a juicio y después a juicio y 20 y tantos años sin pagar impuestos. Y después se enoja porque se los cobran. Dicen que hay un empresario que se dedica a eso. El Señor Jesucristo, hermanos, conoce muy bien lo que es el robo, conoce ladrones, conoce lo que se genera por esos robos. Y de hecho lo utiliza para contraponer lo que Él ofrece. Dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es decir, Jesús sabe qué hace un ladrón: hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es totalmente diferente el mensaje de Dios. El no hurtarás es todo lo contrario a lo que los ladrones hacen. Es hacer lo que el Señor Jesucristo hizo. Por eso es un gran ejemplo la historia de Zaqueo. Porque sí, muy seguramente Zaqueo había caído en situaciones de robo, auspiciado por su papel de cobrador de impuestos. Un robo, como dicen, de cuello blanco, ¿no? Porque estaba autorizado. O sea, le decía el pueblo romano a Zaqueo: tú cobra impuestos, tú me vas a dar tanto, y todo lo que saques de más, eso es tuyo. Ah, pues vamos a aprovechar, ¿no? Zaqueo se aprovechaba. ¿Qué pasó con Zaqueo, hermanos? Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso después de que vio a Jesucristo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, y vean la restitución que hace Zaqueo, hermanos: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, cuadruplicado. Jesús voltea y le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay restitución, hermanos. ¿Tomaste algo? Restitúyelo. Pero es que la mitad de mi riqueza, restitúyelo. Cuádruple lo hizo Zaqueo. Con esto debemos estar atentos, hermanos, a seguir este mandamiento. Cuidémonos de no caer en las tentaciones de robar. Por ejemplo, cuando nos ofrecen, y eso me pasó en la oficina, hermanos, comprar tarjetas piratas del metro. No sé si supieron que hubo un tiempo en que había tarjetas piratas. Había una persona en la oficina que las vendía, no sé, 50 pesos, y ni siquiera sabía cuánto saldo tenía. Era como que al azar, ¿no? Te podían salir 80, 100 pesos, lo que fuera, pero tú dame 50 pesos y te la llevas. Y era enormemente triste, hermanos, porque cuando yo dije que no, hubo quien me dijo: qué tonto eres, Marcos. Te estás ahorrando unos pesos si no lo tomas. No. Cuidado, hermanos. No dé lugar a la tentación de robar. Pensar en el mandamiento de no robarás es pensar en el robo hormiga. Cuidado, hermano. Es muy tentador. De entre todo la riqueza que obtiene mi jefe, mi patrón, ay, le voy a tomar 10 pesos. Cuidado.
Pensar en este mandamiento no es solo pensar en no quitarle a otras personas sus pertenencias, sea con violencia, sea con artimaña, sea con engaño, sino también debemos pensar en que vivir sin robar, sin hurtar, significa vivir con honestidad, vivir con generosidad, vivir con justicia. Y si usted y yo, hermano, en algún momento hemos caído en un tipo de robo, pensemos en Zaqueo, quien escuchó el mensaje de Jesucristo y cambió su actitud ante lo que consideró que había sido deshonesto en su vida, dando parte a los pobres, a las personas que había afectado. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Vean qué cambio de vida nos ofrece el no hurtarás. Concluyo, hermanos. Dios es dueño de todo, y por eso Él tiene la autoridad para poner sus reglas, sus mandatos, que incluye el que no causes la muerte de las demás personas, ni siquiera en tu pensamiento que entre ese deseo de muerte. Por eso Dios tiene la autoridad de decirte, no seas infiel con tu pareja, con tu matrimonio, seas novio, seas esposo, lleves 50, 60 años de casado o apenas lleves 3 años de casado. Lucha contra esa tentación y respeta la propiedad privada de los demás. No robarás, debe formar parte de tu estilo de vida. Leyes fundamentales que nos llevan a recordar el resumen que nos dio Jesús en los 10 mandamientos. Si yo cumplo estos 3 mandatos, estoy amando al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Y estoy amando a mi prójimo como a mí mismo.